Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de introducción a Metafísica China, en el que navegaremos a través de los conceptos fundamentales y básicos de las diferentes disciplinas que vamos a trabajar en el taller, para que os resulte mucho más sencillo pues poder asimilar esos conceptos. Es un vídeo que es recomendable verlo antes del taller, pero si queréis, pues bueno, se quedará seguramente casi un mes a disposición para que podáis acceder a él y podáis repasar si tenéis dudas y necesitáis ampliar información. Seguimos. Bueno, cuando uno se enfoca o un poco intenta utilizar herramientas en la metafísica china, digamos que el primer planteamiento que nos hacemos o que se hace, ¿no? De donde parte la metafísica, es la pregunta de qué es el destino en realidad, ¿no? Que el destino como, bueno, como resultado de, de nuestra vida, ¿no? De esos factores que condicionan de alguna manera pues los resultados o los eventos que van sucediendo a lo largo de nuestro camino. En la metafísica china, el destino se resume en una interacción de tres factores principales que los textos clásicos llaman la Trinidad cósmica. Ellos hablan del cielo, la tierra y el ser humano como tres energías que interactúan entre sí y que tienen como resultado un evento concreto. En este caso, la energía del cielo representa el tiempo, es decir, la energía que viene en nuestra maleta, que ya sabemos que está presente y podemos leerla a través de nuestra carta Bazi, y que es la impronta energética bueno, que queda sellada el día de nuestro nacimiento en función pues, bueno, del día, de la hora, del año y de la posición de los planetas en el cielo en ese momento concreto y preciso. Y aparte, la energía del cielo también es aquella que viene con los ciclos temporales, es decir, con los años, con los pilares de 10 años que cada uno tenemos y se activan. Entonces, digamos que es una energía que no depende tanto de nosotros, porque realmente, bueno, es algo que es independiente del ser humano. Por eso la llamamos cielo y está vinculada con el tiempo. Después tenemos la energía de la Tierra, que es aquella energía presente en los espacios donde nos movemos, donde vivimos, en lo que es la superficie terrestre y lo que sería nuestro entorno. Y después tenemos al ser humano, que es un factor súper importante porque es un detonador realmente, un activador de esas energías y realmente tiene una función decisiva en lo que es el resultado a la hora de realizar determinados pronósticos, acciones y decisiones que tomamos. Según la Trinidad cósmica, según la metafísica china, cada uno de estos factores influyen en el resultado, que llamaríamos destino, tiene como un peso de un 33%. Quiere decir que la carta Bazi tiene un 33% de peso sobre el resultado final que obtendríamos, lo que es el feng shui y el entorno un 33%, y lo que son nuestras acciones y decisiones sería otro 33%. Daros cuenta de que cuando hablamos de energía hablamos de algo dinámico y que está en interacción constante unos con otros. Por ejemplo, el tiempo hemos visto que es un factor fijo e invariable, es decir, yo no puedo cambiar lo que tengo en mi carta natal, es decir, yo nazco con una impronta energética, un ADN que, que aparte está en constante interacción con, no solo con el tiempo y con el espacio donde yo estoy, sino también con el campo energético de otras personas. Somos paquetitos, como digo siempre, de información interactuando constantemente unos con otros. Me gusta repetir este concepto porque es fundamental. La manera en que cada uno de nosotros vibramos influye muchísimo a la hora de relacionarnos con todo lo que nos rodea, sea con el espacio, sea con las personas, sea con el tiempo. Los ciclos en calendario, que es otra de esa parte que es como, bueno, inamovible porque realmente no tenemos potestad ni poder de influencia sobre eso, eh, están vinculados o se obtienen a raíz de cálculos que nos permiten identificar pues, patrones energéticos que se van repitiendo con el tiempo, ¿no? Entonces nos permite, a través del calendario, de analizar las energías, por ejemplo, en un Tongshu, nos permite realizar unos pronósticos potenciales y podemos predecir posibilidades, ¿no? De lo que en teoría podría suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos ayuda a adelantarnos a posibles acontecimientos y sobre todo
planificar y tomar acciones conscientes e informadas. ¿Por qué? Porque hemos visto que el tiempo, esta energía, tiene un peso del 33% en el resultado final que llamamos destino. Después tenemos el espacio, ¿no? En el estudio del espacio, la disciplina dentro de metafísica china es Feng Shui y existen como dos líneas de escuela, ¿no? La Sanhe y Sanyuan. Sanhe prácticamente es la base de todo estudio de Feng Shui y se llama también, se le suele llamar escuela de las formas. ¿Por qué? Porque prioriza el estudio de las formas del entorno natural que nos rodea, pues para entender cómo se va desplazando esa energía y cómo se mueve el chi o energía vital, que sería a través de la superficie terrestre, ¿no? Es decir, a través de las formaciones naturales de la Tierra, montañas, ríos, acantilados, o sea, la forma de la Tierra va a determinar cómo ese chi o esa energía se desplaza a través de ella, ¿no? O sea, sobre esa superficie terrestre. Y cómo va a afectar, lógicamente, a todo lo que haya en ese terreno. Es decir, cualquier edificio, cualquier casa, cualquier digamos, elemento situado en un contexto determinado, rodeado de unas condiciones naturales específicas, va a tener una serie de influencias o se va a ver afectado de una determinada forma dependiendo de su entorno. Y lo más importante, ese entorno que a su vez influye a las construcciones que se realizan en determinados terrenos, nos influyen a los seres humanos porque somos nosotros los que estamos dentro de esas casas, dentro de esos edificios, dentro de esos elementos, ¿no?, que se construyen en la naturaleza. Entonces la energía normalmente se genera en las montañas y viaja a través de la superficie y de caminos, ríos, vías. Y el elemento agua, no ya el agua como elemento en sí, sino el agua física, es la que ayuda a que se acumule y se concentre la energía. Y después tenemos la línea de estudio de San Juan, que lo que prioriza o tiene como foco el estudio del factor del tiempo, ¿no? Y cómo este va influyendo en el tipo de energía a la que estamos expuestos, ¿no? Y sobre todo a la calidad de la misma. Entonces, a partir de cálculos muy específicos podemos saber cuál es el tipo de energía que nos llega desde las 8 direcciones calculadas con nuestra brújula en periodos de tiempos concretos, ¿no? Que se rigen, por ciclos determinados y a través de la cual pues se pueden calcular lo que es la impronta incluso energética natal, igual que para una persona nosotros tenemos la carta Bazi, también se calcula la carta natal de un edificio concreto a partir pues, del año en el que se ha construido, de la localización física, viendo, con brújula, haciendo con cálculos cuál es la dirección y la orientación en grado hacia la que está dirigido, digamos, o se ha construido ese edificio en concreto. Y entonces vamos calculando, esos factores que van a determinar qué tipo de energía fija va a tener una determinada construcción, casa, edificio, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho más porque es un tema bastante denso, bastante, no complejo, pero sí, o sea, te tienes que, el que quiera ampliar un poquito más, pues podríamos hablar de ello un poco más adelante, pero sí, son cálculos realmente complejos, hay una serie de pautas, hay una serie de condiciones que una casa, digamos, un edificio debe tener en determinados ciclos o periodos de tiempo para cumplir unos requisitos, indispensables para garantizar, digamos, el bienestar, primero el bienestar desde el punto de vista de salud, de relaciones, de esa familia, de esas personas que viven en esa casa y, por supuesto, desde el punto de vista de la prosperidad, dentro de lo que hablamos de fluidez, a nivel económico de crecimiento y de prosperidad, ¿no? Desde el punto de vista también de dónde está situada esa casa, dónde se ha construido, cuándo se ha construido, qué orientación tiene, etcétera, etcétera. Y eso será, pues como vemos en nuestra carta natal personal, ¿no? Como personas, cada edificio, cada casa también tendrá la suya propia. Interactuará con todos los ciclos del tiempo, con todas esas energías que van llegando a través de los años, de los meses, incluso de los días. Entonces, para hacer un poco un resumen de cómo funciona, tenemos en principio todo lo que nos rodea, ¿no? Que son montañas, ríos, las formas naturales sobre la superficie terrestre
que hace que el chi o la energía se mueva o se comporte de una forma determinada. Después tendremos el edificio. Ese edificio que va a ser, que se va a ver afectado por el chi o por la energía que le rodea dependiendo de las formas que tenga alrededor. Y sobre todo sobre el tiempo en el que se haya construido y la orientación hacia donde esté localizado. Y después tendremos la casa, el edificio por dentro y la estructura interna del edificio, de la casa, cómo están distribuidos los espacios dentro de una casa, una oficina, un local. ¿Por qué? Porque está todo vinculado. Es decir, la energía que yo tenga de fuera que me rodea afectará a la casa. Esa energía que llega a la casa afectará también o se moverá, se comportará de una forma determinada dependiendo de las formas o la distribución que ese espacio tenga. Y después el uso que yo haga de ese espacio, es decir, un uso yin a la hora de dormir, descansar, leer, hacer actividades que impliquen relajación, o un uso yang, como puede ser un salón donde hay reuniones de gente, donde hay actividades yang, baile, música, tele, trabajo. Dependiendo del uso que yo haga de esos espacios, estaré activando unas energías u otras. Y por supuesto, las personas, que como digo, repito, somos los principales activadores y receptores de energía. Es decir, yo en mi casa, en determinados espacios, puedo tener energías positivas, energías negativas, desde el punto de vista fijo. Lo que pasa es que las energías fijas se comportan o tienen unos pronósticos a muy largo plazo, son más lentas, pero van interactuando, como digo, con las energías que van llegando anuales, que las veremos en Feng Shui, veremos en el taller de este año cuáles llegan, que son mucho más rápidas. Es decir, las energías anuales pues nos sirven para usarlas o para planificar objetivos en base a ellas, digamos, con una consecución de ellos a través de medio y largo plazo, a través de eso, de máximo un año, ¿no? Que son el tiempo en que estas energías están vigentes. Entonces, imaginaos qué importante es que nosotros como personas, estando ya en un lugar, podemos activar una determinada energía. Si no estamos, esa energía no se activa y ni siquiera nos afecta porque no estamos pasando tiempo en ese espacio concreto. Entonces, ¿qué pasa? Pero es una cosa bastante importante dentro del concepto, que yo puedo tener el mejor edificio del mundo, con la mejor distribución del mundo y haciendo el uso perfecto del espacio. Pero si las formas externas, que muchas veces descuidamos, hay muchos consultores de Feng Shui, cuando se hacen estudios y demás, que están centrados en las formas internas de la casa, pero nos olvidamos que hay algo mucho más importante, y es que todas las formas que nos rodean, que requieren una dedicación importante. ¿Por qué? Porque es la base, o sea, digamos que es la fuente de esa energía que me llega. Si yo esa fuente, si la fuente que yo tengo alrededor de la que yo bebo, entre comillas, estoy usando una metáfora, ese agua, esa energía, esa fuente, o bien no tiene agua suficiente para suministrar a mi casa, o esa energía que me llega no es positiva, sino es negativa, yo podré tener las mejores formas internas, la mejor distribución, le podré dar el mejor uso del mundo a esos espacios, pero realmente los resultados no van a ser nunca tan positivos, porque es fundamental tener claro de dónde procede esa energía y de qué manera llega a mi casa, si llega o no llega, si hay algo que la obstaculiza. Es muy importante, es como una tubería conectora, ¿no? Si mi casa es el grifo, digamos, ¿no? Yo abro el grifo en mi casa y me llega agua. Me puede llegar agua limpia, me puede llegar agua sucia, dependiendo de lo que yo tenga alrededor. O puede que no me lleve agua si esa tubería realmente tiene obstrucciones o está suelta, o no hay realmente una conexión con la fuente, ¿no? Para entendernos un poco, para ayudaros a entender un poco a nivel metáfora cómo funciona el tema del Feng Shui. Más cositas. Ya tenemos claro un poco, yo creo que lo hemos repetido en todo lo que era el tutorial para rellenar esa información que necesitamos para el taller, pero sobre todo tenemos claro ahora que hay unas energías, la carta natal básica, que tiene unas energías fijas y unas energías temporales que van cambiando y que van interactuando, el Feng Shui, que afecta al espacio donde yo vivo, donde yo habito o donde yo trabajo, si es una casa o una oficina, y la selección de fechas, que es un año, mes, día y hora, que son energías cíclicas generales que yo voy a poder utilizar. Entonces, yo
No puedo modificar mi carta natal base y la energía fija ni la energía temporal que me llega. No está en mis manos hacerlo, pero puedo de alguna manera manipular el feng shui de mi casa o de mi oficina. Teniendo el conocimiento y sabiendo qué energías me llega, yo puedo hacer un uso concreto y, como digo, manipulado, entre comillas, de esa energía que está ahí. No puedo controlar qué tipo de energía llega, pero sí puedo de alguna manera o tomar la opción de cambiar de espacio, de casa, de oficina a un mejor entorno que me afecte de manera más positiva si hay algo realmente negativo, o de alguna manera usar determinados espacios en determinado tiempo que me puedan beneficiar más que otros y evitar el uso de esos espacios que realmente no tienen energía favorable. Y después tenemos selección de fecha, que es verdad que no podemos controlar las energías que llegan en determinados años, meses, días y horas, pero sí el papel del ser humano es el factor modificable y es el más importante de todos, porque yo, a raíz de este conocimiento y de saber qué es lo que tengo a disposición, qué es lo que hay, en qué situación me encuentro y sobre todo hacia dónde quiero ir, yo puedo tomar determinadas decisiones y realizar determinadas acciones pues informadas, ¿no? Y conscientes. Y eso, de alguna manera, va a repercutir muchísimo en el resultado final. Si os dais cuenta, carta natal base y selección de fechas o carta natal en sí, lo que es mi ADN energético, supone un 33%, como he dicho, de ese resultado que llamamos destino, ¿no? Que al final son los resultados que queremos obtener cuando nos enfocamos en un determinado objetivo, ¿no? Esa carta natal base es como un diagnóstico, ¿no? De lo que hay. Mi diagnóstico es este. Puedo tener una tendencia hacia, no sé, un exceso de un elemento, una deficiencia de otro, que puede implicar que yo a largo plazo pueda desarrollar determinadas, no sé, tenga problemas más de huesos, tenga los pulmones un poquito más delicados o tenga tendencias a determinadas cosas, o me pueden venir obstáculos en temas de trabajo, temas económicos. Es un diagnóstico, nos permite tener por adelantado, digamos, una visión global de cuál es la situación y cuál es la tendencia. Ojo, la tendencia, que no quiere decir que vaya a convertirse en realidad. Después yo tengo herramientas, que es el feng shui, que puedo usar para impulsar y para curar, entre comillas, ¿no? El feng shui, digamos que es como la carta natal base es el diagnóstico y el feng shui es el tratamiento, ¿no? Que podemos, así como nuestras acciones y nuestras decisiones. O sea, yo sé que tengo esto, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué energías me pueden ayudar a remitir cierta tendencia o a minimizar algo que realmente no es tan favorable para mí? ¿Y qué fechas, qué días, qué tiempo en el calendario, ¿no? ¿Qué años, qué meses son los más favorables para que yo, si tengo que emprender algo, lo haga? O si yo tengo que buscar determinados tratamientos, lo haga. Si yo tengo que emprender determinadas acciones, la haga. Si tengo en un periodo de tiempo que evitar algo concreto porque para minimizar un posible resultado, también lo hago. Pero fijaos que es súper importante. Carta natal base es un 33%, feng shui es un 33% y nuestras acciones y decisiones es otro 33%. Prácticamente tenemos en nuestra mano el 60%, más del 60%, casi un 70%, del resultado final de lo que metafísica china llamamos, bueno, como destino, ¿no? Entonces es muy importante entender este concepto. Yo con mi ADN energético voy a tener siempre, como hemos dicho, actualizaciones con los ciclos temporales que me lleguen, con el pilar de 10 años de la suerte y con los años en curso. Pero va a ser fundamental dónde paso mi tiempo. O sea, cómo me afecta, saber cómo me afecta la energía del espacio y qué sectores que usar y cuáles evitar en determinados momentos en mi vida, donde puedo tener una mayor tendencia a cosas específicas y concretas. Y sobre todo lo fundamental, mis acciones y decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Primero, ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Escoger el momento adecuado. ¿Dónde hacerlo? ¿En qué espacio? ¿Y con quién? Porque en carta natal también podemos ver eso. O sea, momentos específicos en los que quizás tengo personas nobles a mi disposición, tengo más ayuda, tengo menos ayuda. Entonces, todo eso se valora, se evalúa y se toma nota para emprender realmente cosas que me favorezcan. Se trata de, en resumen, hacer lo correcto en el lugar adecuado
y en el tiempo realmente que me favorezca, o sea, hacer lo correcto en el momento correcto y en el tiempo perfecto, ¿no? Para que todo se alinee y pueda ayudarme y me impulse a realmente a conseguir el objetivo que quiero. Así funciona Metafísica China. Y una vez que hemos visto esto, pasamos un poquito a lo que es teoría sobre carta natal Bazi, porque ya que vamos a trabajar en ella, es interesante que sepamos un poquito más. Realmente carta natal Bazi es una de esas disciplinas que se estudian en metafísica china, donde digamos que a la base de todo, como ya repetía quizás en el vídeo del tutorial del material, ¿no? Del taller, en metafísica o en astrología clásica china vamos a trabajar con 5 elementos como base, ¿no? Y vinculados a esto vamos a tener 12 ramas terrenales o que llamamos animales, que ya habéis podido ver, ¿no? En vuestra carta, que corresponden a distintas constelaciones. ¿Cuál es el propósito de Carta Natal Bazi? Pues por una parte identificar el ADN energético personal, ¿no? A través de ese momento de fecha, año, mes, fecha, en general hora de nacimiento, hacernos conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, o sea, dentro de ese equilibrio, ¿no? Entre elementos donde yo puedo interpretar qué tendencias favorables, qué tendencias no tan favorables existen en mi carta natal, a través de, bueno, en temas de salud, en temas económicos, en temas familiares, en temas de relaciones, en temas de personalidad, ¿no? Que muchas veces nos autosaboteamos. Entonces, a través de Bazi, de carta natal, yo puedo hacer un diagnóstico de cuáles son esas fortalezas y debilidades. Y además, a través de los ciclos, analizando el pilar de la suerte de los 10 años, de los próximos que llegan y de los años en curso, yo puedo identificar patrones energéticos que se van a ir repitiendo en el tiempo, cada 12 años además aproximadamente, y que me van a permitir pues escribir o identificar potenciales eventos que podrían suceder. Entonces, aprender a entender cómo nos afectan estos patrones energéticos cuando llegan es fundamental porque nos permite, como decía, crear y definir estratégicamente un plan de acción que va a ser nuestro mapa de ruta en nuestra vida, nuestro mapa del tesoro, si queremos llamarlo así, en base a los objetivos que queramos conseguir. Nos ayudarán a conseguir de forma más consciente lo que estamos persiguiendo, nos ayudarán a entender en qué situación nos encontramos y nos ayudarán a entender también potenciales, a lo mejor, eventos no tan favorables o posibles temitas que puedan surgir a largo plazo. Y esa prevención, o sea, nos permite, pues eso, iniciar estrategias y planes de acción para prevenir posibles cosas no tan favorables. Entonces, Carta Natal Bazi, eso, nos permite tener ese mapa de ruta a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ya hemos visto, vamos a ver un ejemplo de carta natal, aunque ya si lo habéis, la vuestra misma, ¿no? A la hora de trabajar sobre el vídeo del tutorial, habéis tenido opción de ver realmente cómo está conformada. Sabemos que existe esa energía fija dependiendo de la hora, el día, el mes y el año, y esa energía temporal cíclica que va llegando y que nos afecta igualmente, que nos va trayendo cosas nuevas. Esa maleta para mi viaje, ¿no? En la vida, que es mi energía, mi ADN energético fijo, y esas actualizaciones que vamos a ir recibiendo, ¿vale? Y que nos van a poder traer nuevos elementos, que después veremos si esos elementos que vienen son favorables o quizás no lo sean. Entonces es todo un flujo energético constante, es muy dinámico, entonces por eso es tan interesante, porque nos permite conocer nuestra carta natal, nos va a permitir ir año a año o incluso ciclo a ciclo de 10 años, planificando en base a lo que queremos conseguir, a cuáles son nuestros objetivos, los que primero tienen que estar definidos, obviamente, cómo podemos hacer, qué camino es el correcto y qué camino nos puede favorecer mucho más a la hora de que decidamos emprender ciertas acciones. Más cositas. El lenguaje metafísica china. Esto es la base fundamental de todo. Es decir, es como yo siempre digo que si yo quiero irme a Inglaterra, ¿vale? A trabajar, pues tendré que aprender inglés si quiero realmente comunicarme con la gente que está allí y tener posibilidades, ¿no? De entender el contexto social, el modo de pensar y bueno, es fundamental, ¿no? Pues en metafísica china el lenguaje, el código son estos 5 elementos. O sea, es aprendiéndonos cómo funciona. O sea, una vez que asimilamos cómo funciona el Wuxing, como se llama, o la teoría de los 5 elementos,
tenemos ese código para descifrar cualquier disciplina en metafísica china, porque todo se rige en el equilibrio, en cómo interactúan este tipo de energías entre ellos, ¿no? Es un código de 5 elementos con 2 polaridades, yin y yang. En realidad son 5 elementos, pero hablamos de 10, ellos lo llaman dioses, no son dioses, son elementos en sus distintas polaridades. Yo voy a tener la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua en sus distintas, como digo, polaridad yang, polaridad yin. Esto también es interesante porque a través de la carta natal la importancia del yin y el yang es súper importante, ¿no? Nos permite definir un análisis de la personalidad, nos permite establecer identificar cuál es ese equilibrio y balance que existe o quizás tenemos que traer a la carta si no está como debería. Y sobre todo nos ayuda a entender al día maestro, que ya en el tutorial hablábamos de ese día maestro, que es nuestra esencia, es el punto el foco principal o el protagonista de la carta natal, porque es a raíz del día maestro donde nos sirve para traducir el resto de elementos. Entonces, nos va a ayudar todo esto a identificar cuáles son esos elementos con los que nos vamos, ese lenguaje básico que vamos a tener que utilizar constantemente cuando estemos trabajando con carta natal. Bueno, con carta natal, con Feng Shui, ya veréis, con Qimen, con cualquier tipo de disciplina. En la madera tenemos madera yang y madera yin, tenemos agua yang, agua yin, fuego yang, fuego yin, tierra yang, tierra yin, metal yang, metal yin. Los nombres que hay debajo sería interesante que por lo menos os aprendieseis el de vuestro día maestro en chino. Por ejemplo, madera yang es ya, madera yin es yi, agua yang es ren, agua yin es yi, o qui, dicen en chino. Bueno, fuego yang es bing, fuego yin es ding, tierra yang wu, tierra yin yi, metal yang gen y metal yin xin. ¿Qué es lo principal de todo esto? Pues mira, este gráfico en sí es la base de todo. Quiere decir, aquí voy a ver cómo se relacionan los 5 elementos entre ellos y que es fundamental para entender la interacción entre los 5 elementos, es fundamental para entender esos desequilibrios que puedan existir en nuestra carta y cómo se comportan cada uno de esos elementos. Si parto de la madera, veis que es un ciclo constante, en constante movimiento. La madera nos ayuda, lógicamente, a producir fuego, ¿vale? Quiero que lo veáis. Hay esos dibujitos, esos gráficos que están ahí, que es un poco como la metafísica, iconográficamente hablando, es como reflejan o como representan a estos elementos, ¿no? La madera alimenta al fuego, por lógica, ¿no? Entonces la energía de madera va a alimentar al fuego. El fuego va a alimentar a la tierra alimenta al metal, el metal alimenta al agua y el agua nutre a la madera. Es un ciclo constante. Si me falta el fuego, la madera nunca podrá llegar a la tierra, porque está en constante transformación. Necesito elemento fuego para que esa madera de alguna manera llegue a ser tierra, para que ese flujo sea constante. Si no tengo metal, esa tierra probablemente no podrá llegar al agua porque me falta un elemento. Entonces, la existencia de los 5 elementos dentro de una carta natal es muy importante por este motivo, porque permite el flujo correcto, dinámico y además armónico de la energía dentro de una carta. Dentro de los ciclos tenemos el de producción, que es el que he explicado ahora, ¿no? Que es un ciclo productivo, armónico, positivo, que es cuando cada elemento produce al que sigue, ¿no? El agua produce a la madera produce al fuego, el fuego nutre y produce a la tierra nutre y produce al metal y el metal alimenta, nutre y produce el agua. Y así constantemente. La madera está en constante transformación, el fuego está en constante transformación, la tierra está en constante transformación, metal y agua igual. Es decir, un ciclo de producción y de movimiento, flujo constante. Después tenemos el ciclo de debilitación, que sería el contrario, es decir, si la madera alimenta el fuego, a la vez que lo nutre y lo alimenta,
se debilita, ¿no? Porque si yo, imaginaros, o sea, un poco para entendernos, ¿no? Si yo estoy echando madera al fuego, la madera se va quemando, la madera se agota, ¿no? Conforme alimenta el fuego. Entonces, la madera produce el fuego, pero mientras está produciendo ese fuego, al mismo tiempo se debilita. El fuego igual alimenta a la tierra, pero en esa alimentación, imaginaros a la mamá que nutre al bebé, ¿no? Al final, o sea, es una relación en la que tú estás dando también algo de ti y al mismo tiempo, en parte, un poco te debilita. La tierra al metal igual. El metal, cuando produce agua por condensación, al final se está agotando porque está dejando de ser lo que es para convertirse en otra cosa. Y el agua exactamente igual. Imaginaros que yo tengo estoy regando una planta, ¿no? Y yo tengo una jarra con agua. Conforme yo voy alimentando a esa planta, el agua que yo tengo en la jarra se agota. Entonces es un ciclo que en el ciclo productivo alimento, pero al mismo tiempo que yo nutro, estoy agotándome, ¿no? Porque estoy transformándome en algo más, ¿no? Por eso es interesante que existan siempre estos elementos porque cada uno nutre al otro y es un ciclo constante en el que ninguno se agota realmente ni se debilita, si no hay un exceso de uno de los elementos. Entonces, cuando yo tengo un exceso de un elemento, normalmente en metafísica, eso se usa muchísimo en acupuntura también a nivel de meridiano. O sea, cuando hay un exceso de un elemento, lo que intento hacer para balancear la carta, para balancear esos elementos, es debilitarlo. Y para debilitarlo uso el elemento que produce. Es decir, si yo tengo que debilitar el fuego, al fuego lo debilitaré con tierra, porque obligo al fuego a producir más de ese elemento y al mismo tiempo se debilitaría. Es un concepto fundamental para que entendamos porque vamos a utilizar este tipo de relaciones a la hora de balancear una carta natal. Entonces, cuando hay un exceso de un elemento, lo que hago es utilizar al elemento siguiente para debilitarlo, ¿vale? Al elemento al que él nutriría. Y después tengo una relación de control. Esta relación es más agresiva, ¿vale? Sirve para controlar un exceso de un elemento, pero ¿qué pasa? Que es una relación más agresiva que no gusta tanto, o sea, las energías no le gustan ser controladas, ¿vale? Digámoslo así, entre comillas. Entonces, el ciclo de debilitación a la hora de debilitar un elemento, un exceso de elementos, es mucho más armónico debilitarlo porque al final no estoy yendo contra ese elemento, sino que estoy haciendo que ese elemento tenga que producir más, producir, y produciendo se debilite, que controlarlo, porque controlarlo lo que estoy haciendo son dos energías en oposición. De hecho, mira, la madera controla la tierra. ¿Por qué? Porque imaginaos al árbol con las raíces bajo tierra, cuando el árbol se expande, esas raíces lo que hacen es romper por dentro la tierra para poder seguir expandiéndose. Entonces, es un ciclo, es necesario quizás para la tierra, si hay mucha, no porque le permite oxigenarse, pero realmente es un ciclo de control, es un ciclo más agresivo. El agua, por ejemplo, controla el fuego. ¿Por qué? Porque el agua apaga el fuego, realmente, literalmente el agua lo apaga. Entonces, si hay un exceso muy grande de fuego, preferiremos siempre debilitarlo con la tierra antes que controlarlo, ¿vale? Porque estamos cuando controlamos un elemento, estamos generando un choque de energías completamente opuestas. El metal, por ejemplo, controla a la madera, porque imaginaros ese hacha que corta el árbol, ¿no? Que realmente quizás la madera necesita ese control, porque vemos si no, a nivel pictográfico, ¿no? Bueno, podemos imaginar pues que ese árbol es ese control que ejerce el metal sobre la madera, al final lo que hace es convertir a la madera en algo útil, ¿no? Y provechoso, le puede dar un sentido. Pero bueno, siempre es como más doloroso, ¿no? Es un ciclo más agresivo. Y por último, por ejemplo, la tierra controla al agua. ¿Por qué? Porque imaginaros ese río o ese océano sin control, ¿no? Inmenso. Entonces es la tierra a través de las montañas lo que hacen que le dan forma a ese agua, ¿no? A ese agua que a lo mejor va incontrolada y que va arrasando con todo, necesita el control de la tierra para encauzarla, para que se enfoque y para reconducirla realmente a donde queremos. Entonces son ciclos a veces necesarios, pero más agresivos. Y por último, el fuego controla el metal. ¿Por qué? Porque lo derrite realmente, ¿no? Ese fuego
pues puede derretir el hacha, pero muchas veces el hacha o ese metal en bruto a lo mejor necesita de ese fuego para forjarse, ¿no? Entonces son ciclos a veces necesarios, como repito, pero bueno, un poco más agresivos. Esto es lo que tenemos que tener muy claro para entender cómo vamos a ir trabajando con los alimentos en nuestra carta. Cuando hay un elemento que no es favorable en nuestra carta, ¿por qué no es favorable? Porque está en exceso, tendré que trabajar con esos elementos que lo debilitan o tendré que controlarlos cuando no tengo más opciones, ¿vale? Por eso es tan importante. Y lo ideal siempre es buscar la armonía. O sea, ese ciclo productivo, ese flujo energético en donde todos los elementos producen al siguiente y entonces tengo esa armonía y como que todo fluye mucho mejor en mi vida, ¿no? Porque está todo como tiene que estar realmente. Otra cosa importante es el tema de qué representa cada elemento, ¿vale? Cada elemento, para todos en general, una carta con madera, o sea, la madera en una carta natal, lo que implica es que esa persona pues tenga esos sentimientos un poco pues que son bondadosos, ese sentimiento de protección, esa necesidad de crecimiento, de expansión constante. La madera tiene que ver mucho con el aprendizaje, con la longevidad, con la creatividad, ¿no? Está muy enfocado también al tema de la enseñanza. La madera es un elemento muy bonito de crecimiento, o sea, te da esas ganas, pues eso, de prosperar, de crecer, de seguir evolucionando, ¿no? En la carta natal. El fuego, lo que atribuye a una carta natal es esa alegría de vivir, esa pasión, esa generosidad, vitalidad, el entusiasmo, ¿no? La comunicación, está muy vinculado el elemento fuego a la belleza, al carisma. Entonces son elementos que son necesarios realmente en una carta. La tierra lo que nos da es la estabilidad, la confianza. Es muy lenta, pero a veces esa lentitud para establecernos, ¿no? Para hacer las cosas eh, estables y seguras, no hace falta pues ir despacio, ¿no? La tierra está vinculada al tema de la compasión, al nutrir, al dar apoyo y un poco introversión. Igual que el fuego es como más eh, expansivo, ¿no? O es mucho más extrovertido el elemento fuego. Las personas que quizás no tengan tanto fuego en su carta son personas más apocadas, quizás más introvertidas, a lo mejor no introvertidas en el sentido, depende de muchas otras cosas, obviamente si son más yin, más yang, del balance en la carta, pero normalmente el fuego nos da esa chispa, ¿no? Esa alegría, esa pasión por la vida. La tierra nos da como esa necesidad de querer estabilidad, de ser más introvertido, de, sí, es un elemento nutritivo, ¿no? De cuidado hacia los demás. El metal, en cambio, lo que nos da es la disciplina, el altruismo, la lealtad, el coraje, la valentía, la ambición. Está vinculada a la elegancia también, ¿no? Y el agua nos da movimiento, nos da conexiones, nos da rapidez, nos da ese sexto sentido, esa intuición, ¿no? Y está igual que la madera es conocimiento, pero más a nivel aprendizaje, estudio y demás, el agua es sabiduría, ese conocimiento innato, el ser sabio, ¿no? Y el tema de la sensibilidad, porque el agua está vinculada a las emociones. Entonces, por eso es importante que en nuestra carta tengamos un poquito de todo. Obviamente, la carta natal perfecta no existe, pero podemos podemos ir viendo qué excesos, qué deficiencias tenemos y o sea, a través de acciones concretas, ¿no? Pues podemos ir equilibrando o a través de ciclos nos irán llegando quizás elementos que nos pueden ser de bastante ayuda e ir balanceando esas deficiencias que quizás tengamos. El protagonista de la carta. Pues el protagonista de la carta ya habíamos visto que es el día maestro. Ese lo tenéis súper ya identificado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es el día maestro? Pues el día maestro es lo que somos, es nuestra esencia energética, como digo, y va a ser el principal, el protagonista a la hora de hacer una lectura de nuestra carta. El día maestro normalmente representa nuestra esencia. Cuando leemos las características del día maestro, realmente muchas personas, vuelvo atrás para muchas personas, quizás dicen que no se identifican tanto con él, pero mirad, si vemos ahí en vuestra carta natal tenemos 4 elementos arriba, ¿veis? En la hora, en el día, el mes y el año. ¿Qué pasa? Que quizás las personas la hora y el día es lo más interno, ya lo veremos, el mes y el año es lo más externo, ¿no? La primera energía que recibe alguien que nos conoce
va a ser la del año. Es decir, que quizás, aunque yo soy, en este ejemplo, un día maestro Yin, que es fuego Yin, las personas que me conocen, la primera impresión que van a tener es la de que yo soy un Yi, como aparece arriba, ¿no? Yi es un día maestro, es madera Yin. ¿Por qué? Porque es ese primer contacto energético el que yo tengo con otro. La principal percepción que los demás van a tener si no me conocen en una primera cita, en un primer encuentro, va a ser la energía que yo tengo en el pilar del año. Solo aquellos que me van conociendo cada vez más, seguramente solo mi padre, mi madre, mi hermano, mi marido, mi pareja, mi primo, mi amigo íntimo o mis hijos, podrán ver esa parte del día, que realmente es quien yo soy. Entonces, muchas personas quizás no se identifican porque continúan viviendo un poco con esa imagen que ofrecen al resto y con la que se siguen identificando, aunque no sea real, ¿vale? Prácticamente muchas personas siguen viviendo con una esencia, que es la que a lo mejor tienen en el año o tienen en el mes, ¿no? Que es la que está más presente a la hora de su trabajo, en su rol diario, ¿no? En su profesión, porque realmente a los demás percibirlos así se generan como ciertas expectativas. Entonces tú adquieres un rol que es el que los demás esperan que de ti, ¿no? Porque es el que estás proyectando de alguna manera y los demás ven a primera vista. Y no estás viviendo quizás con tu esencia eh, más íntima, con quien tú eres, que realmente es el día maestro. Por eso es muy importante aprender a conocer quién somos y alinearnos con esa energía. Porque como he dicho, todo el flujo de la carta, todo el equilibrio en la carta natal parte de la importancia del día maestro. Es el día maestro el protagonista y a raíz de él, digamos que parte ese ciclo de producción de los 5 elementos. Entonces, si yo no conozco mi esencia y no estoy viviendo conforme a ella, realmente, y estoy, digamos que adquiriendo o identificándome con otra cosa que realmente no soy, porque es lo que los demás ven de mí a primera vista y es lo que proyectan, y entonces me hacen que yo, bueno, se generen unas expectativas en las que yo me reconozco que tengo que vivir, ¿no? En base a ellas, entonces estoy perdiendo realmente el contacto conmigo mismo, con mi esencia, con quien yo soy. Seguramente nos generen muchas frustraciones, sí, mucha tristeza muchas veces. Y cuando las personas hablan de que a lo mejor están más perdidos, no saben lo que hacer, no tienen un propósito en la vida, es porque realmente no se reconocen ese día maestro porque han perdido esa conexión realmente con la esencia y con lo que realmente son. Entonces, dentro del elemento que yo tenga dentro de mi día maestro, yo puedo ser 10 días maestros, ¿no? Cada uno será uno. Entonces, madera yang, madera yin, fuego yin, tierra yang, tierra yin, metal yang, metal yin, agua yang, agua yin. Vamos a ver un poquito cuáles son esas características, ¿no? Principales de cada uno de ellos. La madera yang, el día madera yang, que es ya, como tenéis en la esquina derecha, que cada uno, no digo que os vayáis a aprender todos, porque bueno, sería a lo mejor un despropósito en este nivel, pero sí que identificáis el vuestro. Es interesante que os quedéis con ese nombre. Normalmente los días maestros madera yang, en sus mejores características, ¿no? Un madera yang sano y armónico, pues son personas generosas, son bastante independientes, son muy protectores con las personas que tienen alrededor, con los que ven más necesitados, son bastante determinados, son muy prácticos porque funcionan con la lógica, ¿eh? Son muy lógicos, son fuertes porque son independientes, son muy autónomos, son justos, son amables y son personas muy leales. En un mal día o en un madera yang que realmente tiene algún desequilibrio, pues se va a mostrar la parte un poquito su lado oscuro, ¿no? Pueden ser egoístas, muy obstinados, subjetivos, ¿no? Ven las cosas solo a su manera, es como cabezotas, es o conmigo, ¿sabes? Es a mi manera o a mi manera. Rígidos, pueden ser un poquito agresivos, superficiales y muy críticos con los demás, porque son súper buenos en señalar dónde está el error de los demás, ¿no? Un poco. Estamos hablando del lado oscuro, todos tenemos una parte buena y una parte un poco más negativa. El madera yang realmente sano, armónico, en un contexto donde aprendes a identificarte y vas trabajando tus lados mejores, tienen un potencial maravilloso porque son personas además que la palabra clave es crecimiento. Son personas que tienen que estar constantemente creciendo, aprendiendo,
siempre están buscando con millones de inquietudes porque suelen diversificar, tienen muchos intereses, tienen que tener esa sensación de que realmente están creciendo constantemente, ¿no? Independientemente de la edad, independientemente del contexto, son personas que necesitan crecer. Después tenemos a la madera yin, que se representa como las flores, ¿no? Un poco esa madera un poco más flexible, no tan rígidas como el árbol. Son personas muy amables, son elegantes, así como flexibles, ¿no? Se adaptan muy bien, son súper ingeniosos, porque piensan siempre un poco también fuera de la caja, son rápidos, son conectores, ¿vale? Porque, o sea, la palabra clave un poco de la madera yin son las conexiones con otros, trabajan muy bien con otras personas. Suelen ser tranquilos, muy astutos y muy detallistas. En su lado oscuro pueden rozar un poco, bueno, son competitivos, porque como digo, son manipuladores, pueden ser un poco, pero porque son muy ingeniosos, entonces ellos dependen de otros un poco para crecer, ¿no? Entonces, dependientes, porque perezosos, les gusta llamar la atención, les gusta ser el centro de atención, suelen tener un poquito de baja autoestima porque están siempre rodeados de gente y si no están en una buena vibración, pues pueden ser bastante melodramáticos, hipersensibles, porque como que necesitan esa atención constante. Pero son súper buenos, son los mejores a la hora de adaptarse a las situaciones y a los contextos diferentes, súper rápidos, saben lidiar con la gente, son súper sociables y son los mejores en eso, en las conexiones con otros. El fuego yang tenemos bueno, es como el sol, exacto, son personas que brillan. Primero tienen que brillar. Un sol, un fuego yang, su esencia es brillar. Te guste o no, brilla. Has venido a eso, ¿no? Entonces son personas muy creativas, son generosas, son expresivas, optimistas, perseverantes con lo que hacen porque les gustan las rutinas, ¿no? Son confiables, son buenos amigos, muy enérgicos, comprometidos y muy, muy apasionados, ¿no? En su lado oscuro, pues quizás se puedan mostrar algo superficiales, conservadores porque están muy atados a las rutinas, ¿no? Son de los que van al mismo restaurante, le toman el mismo café, el mismo pastel porque es su preferido, leen el periódico a las 12, o sea, tienen como son muy, muy dependientes de las rutinas, ¿no? Y de lo que ya conocen. Pueden ser un poquito huraños, egocéntricos, a veces inflexibles, poco realistas porque ellos tienen una visión de la vida como muy, muy a su manera y quizás a veces no se sienten comprendidos por el resto, ¿vale? Y bueno, y sobre todo la palabra clave es la perseverancia. Son súper perseverantes, si se proponen algo, van a por ello sí o sí. Entonces tienen una forma muy bonita también de un lado bueno, muy potente, los fuego yang, y además brillan, ya digo, vienen a brillar. El fuego yin me encanta también porque son personas muy amables, muy consideradas, son muy inteligentes, muy cariñosos, son muy sensibles, son súper carismáticos, inspiradores y muy cultos, ¿no? Les gusta saber. ¿Qué pasa? Los fuego yin la palabra clave es la inspiración. ¿Por qué? Porque han venido a eso, o sea, son capaces de inspirar es como una velita en la oscuridad. ¿Qué hace una vela? Una vela en la oscuridad muestra a los otros un poco el camino, ¿no? Ese es un poco el propósito, ¿no? De un fuego yin. Un fuego yin, su cometido en parte es iluminar a otros, mostrarles el camino, ayudarles, inspirarles en realidad. En un mal día, los fuegos yin son complicados porque, bueno, suelen ser volátiles a nivel emocional, desconfiados, inestables emocionalmente, ¿vale? Lo mismo está llorando que está riendo, pero porque ellos demandan atención. Necesitan constante alimentación, nutrición emocional. O sea, a un fuego yin le gusta que estés pendiente de ellos a nivel de cariño, que les des atención, si no se pueden volver muy quejicas, tener a veces poco tacto en la manera en que hablan y dicen las cosas, impulsivos, caprichosos, impredecibles. O sea, el fuego yin como el fuego. Ojo porque en un momento dado te montan un incendio que después se apaga, pero en ese momento pueden llegar a incendiarlo todo desde el punto de vista emocional. Después tenemos a la madera, ay, perdón, a la tierra yang, que es tal cual, no es una montaña. Son personas persistentes, muy realistas, muy prácticas,
no son soñadores, son muy pocos soñadores, los tierra yang son muy realistas, muy estables, muy confiables, muy amables, son comprensivos, son buenos oyentes, o sea, son personas a las que les puedes hablar y te escuchan, y confidentes sobre todo, o sea, un tierra yang le puedes contar el secreto más oculto del mundo que él siempre lo guardará como una montaña, ¿no? Son personas en las que realmente puedes confiar en ese sentido. Ofrecen mucha estabilidad, mucha seguridad a quienes les rodean. Son personas muy buenas en ese sentido. Eh, el lado oscuro, pues son muy cabezotas, pueden ser muy cabezotas, a veces indecisos, perfeccionistas, emocionales y extremistas, pero desde el punto de vista de, bueno, nunca leyes la contraria, porque son súper, y menos delante de la gente, por favor, a un tierra ya nunca leyes la contraria delante de la gente porque y eres prácticamente su ego, ¿no? Y después digamos, sí, o sea, su sentimiento desde el punto de vista de ego, básicamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque a un tierra yang les cuesta mucho expresar lo que sienten. Mucho. Nunca van a hablar de cómo se sienten ellos, a menos que le preguntes directamente. Si no, lo evitarán. Entonces, el tierra yang necesita comunicar. Si tenéis a un tierra yang alrededor, preguntarle un poco, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque nunca va a salir de ellos. Y necesitan, porque son personas que van acumulando, van acumulando, van acumulando y llega un momento en que, boom, explotan el día que menos te lo esperas, pero porque han ido acumulando un montón de emociones, de sentimientos que nunca han llegado a expresar, porque no saben, les cuesta. Y pueden ser algo procrastinadores, porque la Tierra es lenta. Entonces son lentos pero seguros, pero pueden llegar a procrastinar. Después la Tierra Yin es un elemento también, es un día maestro muy bonito, porque son, bueno, son personas muy nutritivas para los que tienen alrededor, son solidarios, están llenos de recursos, o sea, todo lo que necesitan, ellos saben perfectamente, o sea, ellos son perfectos, son las personas que saben manejar y aprovechar todos los recursos que tienen a su disposición para hacer grandes cosas. O sea, son personas realmente flexibles, muy nutritivos, muy productivos, súper creativos, considerados, maternales con las personas que le importan, innovadores y tienen paciencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en su lado oscuro que todos tenemos, pueden convertirse en personas bastante permisivas y sacrificadas. ¿Pero por qué? Porque mirad, porque la tierra yin necesita, la palabra clave es pertenencia, porque en ese mismo nutrir a otros, ellos como que tienen esa necesidad de sentir que otros los necesitan, ¿vale? Esa es la palabra clave. Pueden sacrificarse en demasía y al mismo tiempo no sentirse ni bien, pero porque necesitan ese vínculo de dependencia, necesita que el otro lo necesite, ¿no? Entonces, por eso se pueden volver bastante posesivos, controladores, desde ese punto de vista, idealistas, es decir, que no concreten, ¿vale? Que soñadores, dependientes por ese motivo, presumidos, obstinados y algo pesimistas, ¿vale? Ese es un poquito el lado oscuro de la Tierra Yin. Por otro lado, tenemos al metal yang. El metal yang es acción, ¿vale? La palabra es acción. Son personas súper realistas, súper trabajadores, resilientes, o sea, son de los que mejor afrontan los retos. Son unos luchadores, son unos militares, son guerreros. Los metal yang son guerreros, con todas las letras, en mayúsculas además. Y el que tenga metal yang en su carta muy fuerte, no tiene por qué ser día maestro, pero el que tiene mucho metal yang son personas súper resilientes y muy fuertes, ¿no? Son personas altruistas y leales, ojo, son muy altruistas, son los mejores amigos que casi puedas tener un metal yang, ¿eh? Son sistemáticos, son determinados, son autoritarios, pero son responsables y justos, ¿vale? En su lado más oscuro pueden ser muy tercos, pueden ser algo inflexibles, son personas solitarias porque les gusta trabajar solas, les gusta hacer las cosas solas. Competitivos, poco diplomáticos, porque a veces son súper directos en la manera en la que hablan, ¿sabes? Te pueden dejar un poco ahí como desubicados, tienen que cuidarlo. Impulsivos, muy duros, muy críticos y agresivos. ¿Cuál es la palabra clave? Hemos dicho acción del metal yang. El metal yang es, como hemos dicho, muy fuerte y altruista. Él se vuelca en las causas en las que cree que son las justas. Entonces, para los metales yang, consejo,
aseguraros de que la causa vale la pena y que realmente es una causa justa, ¿vale? Porque ellos van a por todas, ¿vale? En el momento en que se enfocan, van a por todas, súper rápido y acción es su palabra. Después tenemos a los metales yin, ¿vale? Al metal yin son personas súper... Normalmente los metales yin suelen ser bonitos, suelen ser personas que gustan, igual que los fuego yin, ¿eh? A lo mejor no ya tanto físicamente, pero tienen ese no sé qué que les gusta. Son como elegantes, cultos, son muy ingeniosos, elocuentes, hablan súper bien a nivel de oratoria, son súper buenos. Son muy creativos también, intuitivos, muy únicos. Son como, ¡guau! Como súper exclusivos, son sensibles y tienen muchísimos talentos, ¿no? Y son súper estrategas. Ellos un poco también como, igual que la madera allí, ¿no? Sabe conectarse con otros de forma muy sencilla y sabe cómo mover los hilos, ¿no? A través de contactos. Los Shin son muy estrategas. De hecho, hay un montón de políticos cuyo día maestro es un metal Yin, para que os hagáis una idea del perfil, ¿vale? Que no significa, oye, que son súper buenos los metal Yin, pero son personas eso, que les gusta, pues, son únicos, son personas súper inteligentes, ¿sabes? Son ingeniosísimos y tienen muchísima capacidad oratoria para hablar y para convencer a otros, ¿no? La parte un poquito más lado oscuro del metal Yin es que pueden volverse más presumidos, vanidosos, porque ellos se sienten así, únicos. Además, les encanta brillar y como también son muy inteligentes, ¿no? Y muy astutos y muy agudos a la hora de hablar, pues ellos piensan que son los todo, que los demás no saben nada y que ellos tienen solo la razón. Entonces, son muy perfeccionistas, pueden llegar a ser calculadores, gruñones, orgullosos, súper sensibles, es decir, si tú le dices algo a un metallín, se pueden volver súper sensibles y tomárselo muy a pecho, ¿no? Porque son egocéntricos, volátiles, porque a nivel de estado de ánimo y antisocial, ¿por qué? Porque por estas características, ¿no? Porque piensan que ellos son tan únicos y tan maravillosos y tan bonitos que merecen toda la atención que, bueno, que pueden volverse un poco como poco tolerantes con todo lo que les rodea, ¿no? ¿Qué necesita el Metal Gym? Reconocimiento. ¿La clave cuál es? Ellos necesitan sentirse reconocidos, que lo que hacen los demás lo valoran, ¿no? Necesitan sentirse valorados. Y ese es el Metal Gym. Después tenemos al agua yang. El agua yang es puro movimiento. O sea, los agua yang, de hecho, mirad, los mayores empresarios, ¿vale? A nivel mundial, empresarios con multimillonarios con muchísimo dinero, con capacidad, hablo muy potente, casi todos, hay muchísimos que son agua yang y los tierra yang también. Tierra yang, por la capacidad de acumular que tienen, eh, posesiones, riqueza y demás, y los hawaianos. Son súper rápidos, o sea, su mente es como wow, son súper innovadores, son valientes, son realistas, se adaptan muy bien, o sea, es que tienen esa doble vertiente, se adaptan muy bien, son súper inteligentes, aventureros en el sentido de que necesitan siempre como nuevos estímulos, ¿no? Son emprendedores, son sociables, pues normalmente se llevan bien con todo el mundo les aprecia, ¿no? Son visionarios, o sea, esta gente son los hawaianos, son los visionarios, los que inventan, los que crean cosas que de la nada, ¿no? Y los que piensan fuera de la caja, ¿no? En inglés, out of the box, ¿no? Son gente que realmente tiene una visión de la vida, oh, wow, o sea, increíble. Estos serían un parte como los acuarianos, ¿no? De la astrología occidental, un poco esa energía acuariana, ¿no? De innovar, de pensar algo que los demás ni se les ocurriría, ¿no? Pues estos son los hawaianos. Su lado más oscuro, pues tenemos que es confuso, se confunden fácilmente porque pueden ser dispersos. ¿Qué pasa? Que el hawaiano va tan rápido, les gusta tanto los estímulos y muchas veces van tan, o sea, desbocados, por decir, ¿no? Que se dispersan, tienen tantos intereses, tienen tantos puntos de focos de atención en su cabeza, va a 1000 por hora que se dispersan. Entonces les cuesta muchas veces concretar, porque se pierden en sus miles de ideas, en sus miles de historias. Pueden ser un poco egoístas, caprichosos, influenciables por otros, ¿vale? Porque se adaptan, son inteligentes, tienen esta súper... Pero bueno, en una vibración muy bajita pueden ser bastante influenciables por el resto, ¿vale? Son hiper independientes, pero hiper independientes.
Pueden tener un poco mal humor, pesimistas, algo extremistas, solitarios y no concretan por eso, porque se dispersan. Una característica que no está aquí, pero es muy importante del agua yang, es que no saben cómo expresar sus sentimientos, no saben. O sea, tú igual que, mira, en comparación con la Tierra Yang, que es esa montaña, la montaña no te va a contar cómo se siente, pero realmente si tú le preguntas, sí, tienes que tirar del hilo, ¿no? Pero el agua Yang es que imaginaros un océano enorme, ¿no? Pasan tantas cosas dentro, son como un torbellino emocional, aunque tú por fuera los aprecies como súper tranquilos, ¿no? Como el agua, la marea en calma, ¿no? Que tú por arriba ves tranquilidad, pero por dentro están pasando millones de cosas y muchas veces turbulentas, ¿no? Entonces tienen tal remolino emocional dentro que ellos no son capaces de expresar lo que sienten. No saben de qué manera. Incluso el agua yan, si tú le preguntas, a diferencia de la montaña, ¿no? del Bu, de la tierra Yan, ellos te van a decir que están bien. ¿Te pasa? ¿Estás bien? Sí, 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 normalmente, ¿vale? Hay que mirar todas las características en la carta. Esto estamos hablando a nivel general. Pero normalmente el agua Yan les cuesta mucho, no saben cómo expresar lo que sienten, tienen que trabajar en ello. Pero son personas como, wow, muy interesantes, ¿eh? Los Yan y muy potentes a nivel de adquisición de riquezas, porque tienen un montón de recursos dentro de ellos. Y después está el agua yin, palabra clave, libertad. ¿Por qué? Porque, a ver, el agua yin son personas que se adaptan muy bien a las circunstancias, son muy flexibles, son buenos comunicadores, ¿no? A la hora de hablar. También son innovadores porque piensan también, tienen ese puntito un poco de pensar fuera de lo normal, ¿no? Imaginativos, creativos, son también estrategas y tienen una intuición enorme. O sea, quizás sean los más intuitivos de todos los 12, ¿vale? El agua yin, bastante intuitivo, un sexto sentido, ¿vale? Tienen en este caso, son muy sabios y son muy sensibles, ¿no? En su lado un poquito más oscuro, pues pueden ser que no sean perseverantes con lo que hacen, que no se enfoquen porque el agua se dispersa también bastante, las aguas se dispersan, ¿vale? Es un poco malhumorados, pueden llegar a tener ese lado introvertido, quizás, vale, tú te adaptas bien al resto, pero después a ti te gusta estar como en tu cuevita, ¿no? Como solito, como alejado del resto, ¿no? Tienen muchas ideas, pueden ser un poco introvertidos, por eso digo, no perseverantes, no constantes, porque se dispersan y sobre todo el agua yin se aburre fácilmente de las cosas. Entonces puede que empiecen cosas y al final acaben dejándolas porque se aburren. Son hiperemocionales y sobre todo impredecibles. El agua yin sí que es impredecible, o sea, tú puedes estar 5 minutos súper feliz y a los 5 minutos después eres la persona más infeliz, te sientes la persona más desgraciada del universo. ¿Vale? Son lunáticos en ese sentido. O sea, van del qué feliz estoy a me quiero morir, ¿vale? En 2 segundos. Entonces, eso sí tienen que trabajarlo los agua yin, ¿vale? Y después se dice que son personas escapistas en el sentido de que no les gustan las ataduras, atarse al resto, los compromisos, pero en realidad no, es que la naturaleza del agua yin es dispersa, es el movimiento también, es, como hemos dicho, se aburren fácilmente, entonces, pero realmente necesitan una estabilidad. Entonces, no es que no les guste el compromiso, es que ellos necesitan un poco ese sentimiento de libertad, ¿no? Que hay que entenderlo y una vez que entiendes el perfil de cada uno de los 10 maestros, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pues entiendes un poco más la personalidad de las que tienes a tu alrededor, tu propia personalidad y puedes trabajar en ello, ¿no? Y aquí hemos terminado con los 10 días maestros. Y ahora vamos a ver que en función de cada día maestro, los elementos van a significar algo diferente para mí, ¿no? ¿Qué significa cada elemento para mí? Pues verás, dependiendo de eso, yo tendré una serie de significados diferentes. Significados en el sentido de que, a ver, yo tengo como madera yang, me da igual que sea madera yang o madera yin. La madera, ¿vale? Cualquier día maestro, madera. El resto de 5 elementos, para mí, lo que yo produzco, que es el fuego, va a ser mi elemento de producción. El fuego produce la tierra y va a ser mi elemento de riqueza. La riqueza produce al metal y va a ser mi elemento de poder. Y el metal produce al agua y va a ser mi elemento de recurso. El recurso es lo que me alimenta, ¿os acordáis? El agua alimenta la madera para que siga creciendo, para que después pueda darle esa leña o ese material al fuego
que queme esa madera, que genere cenizas que alimenten a la tierra dentro de sí genera esos minerales, ese metal, que a través de la condensación se convierten en agua y el agua de nuevo empieza el ciclo y así. Entonces, como día maestro madera, el fuego será mi producción, la tierra será la riqueza, el metal será el poder y el agua el recurso. Si soy día maestro fuego, Bin o Din, en Yin en su vertiente, o sea, Yang o Yin, tendré la producción, será la tierra, es lo que yo produzco, la riqueza, el metal, el poder, el agua y el recurso, que es lo que a mí me alimenta y me nutre, será la madera. Después, como día maestro tierra, tendré a Yang o Yin, seré elemento de producción, lo que yo produzco y genero en la tierra es la producción, es el metal, la riqueza será el agua, el poder será la madera y lo que me nutre, que es el fuego, será el recurso. Para el metal, el elemento de producción, lo que yo produzco como metal cuando me condenso es agua, mi elemento de producción, la riqueza, la madera, el poder, el fuego y el recurso, que es la tierra de donde yo nazco, que es lo que me nutre y me alimenta, será la tierra. Y los días maestros agua, Yang o Yin, Ren, Qui, será mi elemento de producción, a lo que yo nutro es la madera alimenta al fuego y será mi elemento de riqueza, poder la tierra y el metal cuando se condensa es lo que me nutre y produce agua, será el recurso, ¿vale? Eso es súper importante. Ese ejercicio ya lo habéis hecho, si habéis visto el primer video tutorial, ya lo tenéis ubicado. O sea, cada uno ya sabe, en función de su día maestro, este es mi ejemplo, el que yo tenía también en el tutorial, ya sabe, en función de su día maestro, si soy fuego, madera, tierra, metal, agua, en recurso paralelo, producción, riqueza, poder, influencia. Ya lo tenéis que tener ubicado, ¿vale? Después, dentro de cada elemento, bueno, esto es un cuadro un poco más complejo, súper avanzado. Voy a tener, bueno, se les llama de una determinada manera, vamos a obviar esto de momento y vamos a ver realmente cómo esos 5 elementos van a representar algo en mi vida, ¿vale? Estos 5 elementos, como veis, que van a ser para cada uno de nosotros recurso, paralelo, producción, riqueza, poder, ¿vale? Van a representar ciertos aspectos, temáticas muy específicas y muy concretas que nos servirán para determinar en qué tenemos que enfocarnos. Son asuntos de distintas áreas en nuestra vida. El recurso representa todo lo que es nuestra salud. También a la figura materna, ¿no? Porque nos nutre. El recurso, recordad que es siempre el elemento que nos nutre, ¿no? Que nos produce. Entonces va a representar los estudios, lo académico, la salud, el bienestar, las oportunidades que se me presenten en la vida y el apoyo y la ayuda de otros. Cuando hablo de paralelo, que al final el paralelo es el mismo elemento del día maestro, voy a hablar de autoestima, de confianza, de conexiones, de amigos, de iguales, de competidores a veces, ¿no? Pero vamos a hablar de esos temas. Cuando hablo de elemento producción, el elemento producción va a representar todo lo que está relacionado con mi trabajo, con mis proyectos, con mis creaciones, todo lo que nace de mí, todo lo que yo creo está vinculado al elemento de producción. Para las mujeres, por ejemplo, representa a los hijos. Cuando queremos analizar en una carta natal a los hijos, buscamos el elemento producción en la mujer. Analizamos cómo está ese elemento. Si está fuerte, si está débil, si está de alguna manera afectado y trabajamos sobre ello para hacer un pronóstico, ¿no? Ver si hay a lo mejor determinadas incidencias en ese aspecto de su vida o cómo podemos equilibrarlo, ¿no? Después tenemos el elemento riqueza. El elemento riqueza para cada uno de nosotros va a representar todo lo que tiene que ver con lo económico, con dinero, con beneficios y para el hombre, si soy hombre, el elemento riqueza también representa a la pareja, ¿vale? A la pareja. Y el elemento de poder o influencia, poder lo tenemos en la carta, pues va a representar todo lo que está relacionado con estatus, reputación, temas legales muchas veces, por eso cuando surgen ciclos temporales, ¿no? Cuando bien llega el elemento de poder en un ciclo de 10 años o en un año en un curso, vemos que nos llega este elemento, es importante ver si es favorable, si no es favorable, porque puede estar vinculado con temitas legales, ¿vale? Entonces, estatus, reputación para los hombres representa a los hijos. Ojo, y para la mujer representa el elemento de pareja. Es decir, que si yo estoy soltera o soltera y estoy buscando un ciclo determinado, una época, un mes, un año, un ciclo de 10 años donde yo tenga más posibilidades, ¿no? O esté ese elemento más presente
donde yo tenga opciones de encontrar pareja, pues quizás me centraré en el elemento poder en mi carta, porque va a ser el que me indique que ese elemento, ese tema, ese asunto, como que sale un poco más a la luz y está más disponible para mí. Por eso es tan importante entender que cada uno de los 5 elementos, ¿qué representa para mí? Porque es fundamental para traducir después a un lenguaje más, ¿no? Más terrenal para nuestro día a día, sobre qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué temitas me trae el año? ¿Qué temas me trae el pilar de la suerte de los 10 años donde estoy actualmente? ¿En qué me tengo que enfocar, ¿no? ¿Qué tengo que tener más bajo supervisión, ¿no? Pues nos vamos a centrar en eso, en el significado de los 5 elementos. Y después lo que hablábamos, lo que adelantaba, ¿no? Tendré que ver dónde está, qué necesito, qué no necesito para que haya balance en mi carta natal. Es decir, si soy débil, ya sabíamos que necesitaba algunos recursos y paralelos y lo demás no es tan necesario. Y si soy fuerte, sé que necesito producción, riqueza, poder y no necesito recursos y paralelos. Cuando llegan los elementos que sí necesito, todo fluye mejor, se me da más fácil. Porque el ciclo es mucho más armónico, porque estoy trayendo a mi carta esos elementos que realmente necesito para equilibrarla. Cuando me llega un elemento que no necesito, quizás las cosas se me hagan más difíciles, quizás me surjan algunos problemillas. Entonces, por eso tenemos que tener identificados esos elementos, qué significan, qué representan para mí y si son favorables o no favorables. Entonces, el equilibrio en la carta natal Bazi es súper importante, ¿no? Por eso, cada porcentaje de cada elemento va a representar o nos mostrará a primera vista cómo desbalanceada, de equilibrada está nuestra carta, ¿no? Si existe alguna deficiencia o si existe algún exceso de algún elemento. Y así podremos establecer a priori como un pronóstico, ¿vale? De un año concreto, de un ciclo concreto y bueno, y como habíamos dicho, lo más importante, planificar determinadas estrategias para ver cómo surfeamos ese año con los elementos que nos llegan, ¿no? Sobre todo en base a los objetivos que tengamos. Vamos un pasito más allá, volvemos un poco a ramas terrestres, que son los animales en la carta natal, de los que ya habíamos hablado. Ya sabemos que están en esa segunda fila, los tenemos localizados en nuestra página 2, ¿no? ¿Vale? Del cuaderno. Ya hemos visto también que cada animal tiene una interacción con el pilar de la suerte actual y con el año en curso. En este caso ya tendremos en nuestra carta natal ubicados cuáles son los elementos en base a la tabla de interacciones, ¿vale? Y ya lo habremos trasladado a la página 10, donde yo tengo cada uno de mis pilares, hora, día, mes y año, y donde veo qué interacciones tengo con mi pilar de 10 años actual y con el año 2022, que analizaremos también en el taller. Quería pararme un poquito aquí más, aunque realmente en el manual, ¿vale? En el cuaderno de bitácora, hay unas páginas donde yo os he incluido una pequeña definición de lo que significa, de lo que representan las diferentes interacciones, choques, combos, destrucciones, castigos, etcétera. Pero quería pararme un poquito más aquí porque son fundamentales para entender cómo nos van a afectar esas energías. Una vez que yo he identificado las interacciones con mis animales en mi carta natal, puedo ver qué es lo que va a pasar, ¿vale? ¿Qué energía está ahí latente y qué probabilidades o qué eventos se pueden de alguna manera presentar, ¿vale? Ese año en concreto en mi vida o en esa etapa concreta de mi vida. Normalmente, a ver, las combinaciones, cuando encontramos combos, ¿vale? Combinaciones que son combos, bueno, pueden ser trilogías o estacionales. Cuando hablo de combo, hablo de oportunidades, ¿vale? Hablo de oportunidades, de alianzas, de cosas nuevas que llegan a mi vida, generalmente positivas, ¿vale? Generalmente. Hay que hacer un estudio de carta natal porque si ese combo a nivel avanzado, habéis visto que a veces trae madera, a veces trae fuego, a veces trae agua, entonces dependerá si el elemento que trae, la combinación, me favorece o no, pero eso es a nivel un poquito más avanzado, pero bueno, generalmente trae oportunidades, trae alianzas, trae cosas nuevas que llegan a nuestra vida. El tema de choques, pues los choques realmente, bueno, hay gente que los percibe como, bueno, hablan cuando ven choques es, uy, esto es horrible, esto es súper negativo. Realmente los choques representan cambios, cambios y retos. ¿Retos por qué?
porque realmente son situaciones, son cambios en tu vida que se dan sí o sí y que te sacan de tu zona de confort. Son cambios y eventos que se sienten incómodos porque me sacan de mi estabilidad, de donde yo estaba a gusto, de donde yo, o quizás no estaba a gusto, pero no quería moverme por miedo, por inseguridad. Entonces viene el choque y te mueve del sitio, quieras o no, ¿vale? Entonces por eso suelen sentirse incómodos, pero no implican que sean negativos, porque muchas veces el hecho de que, no sé, si se te presentan el trabajo, resulta que pierdes tu trabajo, tu jefe dice, mira, no sigues más aquí, quizás te está abriendo una puerta a algo mucho mejor, a otras posibilidades. Después tenemos la destrucción. La destrucción realmente pueden ser buenas, pueden ser no tan favorables, pero son cosas que comienzan o terminan de repente y sin esperarlo. Ese es el tema de la destrucción, que prácticamente se termina algo que estaba radical y empieza algo nuevo. Eso es lo que implica la destrucción. Termino con algo, empiezo algo nuevo. Cuando llega una destrucción, lo ideal es utilizarlo quizás para eliminar malos hábitos. Es perfecto. O sea, yo estoy fumando, llega una destrucción, lo mejor que puedo hacer es aprovechar esa energía para terminar con algo que ya no quiero en mi vida y empezar con algo nuevo, algo que lo reemplace, ¿vale? Para que no se genere un vacío. Entonces tiene que ser, si es en el trabajo, pues un proyecto, termino un proyecto, empiezo otro. Si es eso, hábitos en mi vida, temas de salud, pues dejo de fumar y ya está, y adopto un hábito más saludable, ¿no? Dejo de tomar café y ya no lo tomo, cosas así. La destrucción implica romper con lo viejo para empezar algo nuevo. Lo que pasa es que cuando tú lo generas de un día para otro, pues es un cambio de repente, ¿vale? Cuando te llega muchas veces es sin esperarlo, porque son situaciones que cambian de un momento a otro y realmente eso, inesperado, por eso un poquito se le tema la destrucción, pero realmente se puede reconducir, se puede guiar si somos conscientes y tomamos nosotros la iniciativa. Después tenemos los daños. Mira, los daños, aunque los choques, la gente le teme a los choques porque implican cambios fuertes en la vida, pero realmente los daños para mí son mucho peor. ¿Por qué? Porque los daños implican un sentimiento y una emoción muy fuerte. Los daños suelen ser dolorosos, suelen doler, ¿vale? Son emotivos, porque se perciben como traiciones y engaños de seres queridos o en quienes confiamos, ¿vale? Entonces son esas cosas que de repente surgen, algo que pasa de alguien en quien tú realmente, o sea, de quien no podías pensar nunca jamás en la vida que algo así iba a pasar. Entonces, muchas veces, ojo, no quiere decir que esa traición o ese engaño sea real. A ver, me explico. Es también mucho la forma en la que nosotros lo percibimos. Entonces, muchas veces quizás tiene que ver con el tema de expectativas. Nosotros ponemos expectativas en otros que quizás después no se cumplan, nos sentimos engañados, nos sentimos dolidos. Quizás no nos ha habido una mala comunicación, yo tenía unas expectativas en ti, o yo pensaba que, o yo asumí que. Entonces, ojos, quien tengan daños en su pilar actual de 10 años o quien lo tenga con el año que llega en curso, pues bueno, tener un poco más de precaución en ese sentido porque podemos estar muy, muy emotivos y simplemente el daño es ser conscientes de que, bueno, no poner expectativas en los otros, ¿vale? Un poquito ahí se puede mitigar. Y después tenemos los castigos, ¿no? Los castigos existen de varios tipos y sobre todo son bastante subjetivos y implica un poco de autosabotaje. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente quizás me pongo en esa posición para que esa cosa suceda. Por ejemplo, tenemos el incivilizado, ¿vale? Que lo veis, vais a ver, si vais al gráfico vais a ver entre qué animales se dan, que tiene que ver mucho con temas de abusos, adicciones, también vinculadas al sexo y es una necesidad de escapar de la realidad. Por eso cuando nos viene una energía de castigo incivilizado, ojo, porque puede ser una época en la que nos sintamos realmente que la realidad alrededor, o sea, es que no queremos estar, ¿vale? Necesitamos evadirnos de lo que pasa y entonces hay una tendencia fuerte a tema alcohol, a temas de adicciones, a temas de malos hábitos, no tienen por qué ser alcohol, drogas y rock and roll,
pero sí está vinculado al tema de adicciones a algo. Puede ser al café, que pase a tomarme 12 cafés al día porque necesito cubrir un vacío emocional, o me tomo, yo qué sé, o recurro a los dulces, que sé que no me hacen bien, pero estoy metiéndole un montón de azúcar a mi cuerpo porque en ese momento necesito de alguna manera compensar ese malestar que tengo. Quiero hacer un inciso aquí porque es importante y hay que tener muy controlados los castigos incivilizados, sobre todo cuando los vemos en cartas de pequeños, de niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque está muy vinculada a veces a temas de abuso sexual. Es un tema muy delicado, ¿vale? Pero yo lo tengo muy presente, por ejemplo, porque, bueno, cuando haces un análisis de una carta, es una tendencia a que haya ese tipo de episodios. No siempre tienen que darse, pero bueno, uno tiene que estar como un poquito más precavido, ¿vale? Si vemos que llega, si nuestros hijos en este caso tienen conejo, rata, ¿vale? En su carta, gallo, ¿no? Porque se dan entre estos tres animales, pues bueno, siempre estar un poquito más pendiente cuando llega a lo mejor un año, un ciclo de suerte en el que se presente este tipo de castigo, ¿no? Tener un poquito más de supervisión porque es una energía latente que no es una energía muy bonita, la verdad, entonces, simplemente como comentario porque creo que es súper importante. Los castigos de ingratitud son el no reconocimiento, ¿vale? Y favores que te perjudican. A ver, cuando tienes un castigo de ingratitud, prácticamente el consejo es no te metas donde no te llamen, ¿vale? Y si haces favores, que no sean de forma voluntaria, es decir, no te ofrezcas el año en que te llegue un castigo de ingratitud, o si ya lo tienes latente en tu carta, no intenta evitar no ofrecerte eh, a, a resolver problemas ajenos. Más que nada, ¿por qué? Porque las posibilidades, las altas posibilidades que existen es que encima se te culpe a ti de haberte metido donde no te llaman o quizás no se te agradezca la ayuda que estás ofreciendo. Entonces, si vas a ayudar, que sea sin expectativas, porque luego te vas a sentir mal. O sea, que no pienses que si haces algo no estés esperando nada a cambio. Esa es la forma de mitigar el castigo. No esperes nada de nadie, un poco como los daños en ese sentido, ¿no? Porque no te lo van a agradecer. Al contrario, ¿vale? Sí, es un no reconocimiento por lo que haces y eso te hace sentirte mal, te frustra, te enfadas y genera malos rollos. Después está el castigo intimidante. Es cuando te pones en una situación de desventaja. Se llama también bullying, está asociado porque es también otra cosa a tener en cuenta en cartas, sobre todo de niños, vigilando, es el castigo intimidante. Prácticamente es cuando tú estás entre la espada y la pared. Te encuentras en una situación desesperada de desventaja, como que el mundo está contra ti, como que si tienes la sensación de que te atacan, ¿vale? Pero realmente hablaba de que es un poco subjetivo porque al final todas estas situaciones sí se pueden resolver porque dependen de nosotros, obviamente de nosotros como adultos. Un niño quizás no tiene las herramientas para manejar situaciones así, pero nosotros sí podemos salir de una situación que realmente nos está dañando de alguna manera. Entonces, cuando venga un castigo intimidante, que sepáis que se pueden dar esta serie de situaciones donde tú realmente pienses que es que no tiene alternativa, que es que no tienes capacidad de decidir y que está todo contra ti, que estás forzado a hacer algo que realmente no quieres, sé siempre consciente que la decisión está en ti y que tú tienes las herramientas para salir de algún sitio en el que no tienes que estar, ¿vale? Y después el autocastigo, bueno, es un autosaboteo personal, ¿no? Yo siempre lo describo como es hacer algo que sabes que no tienes que hacer y aún así lo haces, ¿vale? Es como, wow, sé que tomo café y, perdón, que me he saltado, sé que tomo café y me sienta mal, ¿vale? Pues bueno, sé que no lo tengo que tomar y aún así todos los días me tomo 4. Pues bueno, chica, sabes que te sienta mal, no lo vuelvas a hacer. Entonces o sé que tengo que estudiar, lo dejo todo para el último día. No tengo previsión, no me organizo, o tengo que entregar un proyecto, o tengo que X, ¿no? Puede ser cualquier cosa en tu vida. Sabes que no tienes que hacerla, sabes que va a tener una consecuencia negativa y aún así te autosabotea. Tiene mucho que ver también con el síndrome del impostor, ¿no? O el autocastigo interno que tenemos, esa vocecita interna que todos los días nos dice, es que tú no eres capaz, es que quizás no vale, es que el otro que está ahí es mejor y que nos autosabotea, ¿no? Internamente. Pues cuando se presenta un autocastigo, la tendencia
a que nos automaltratemos aumenta. Entonces, ojo, simplemente se trata de ser consciente y evitarlo, ¿no? Y de alguna manera poner algo medio para que esto no ocurra, ¿no? Vale, ¿en qué áreas de mi vida van a ocurrir esos episodios, ¿no? O va a existir esa tendencia o esa potencial energía de que de alguna manera pueda afectar. Pues mirad, nosotros hemos puesto en la página 10, como veis, en cada uno de los pilares hemos puesto combos, choques, ¿no? Cada uno lo que tenga. Entonces vamos a ir analizando pilar a pilar. Cada uno de los pilares representa un ámbito concreto de nuestra vida. La hora y el día van a estar más vinculados a mi vida personal. El mes y el año van a estar mucho más vinculados a mi vida pública, es decir, todo lo que ocurra en el mes y en el año es mi vida más externa. O sea, no tiene nada que ver de puertas para adentro, ¿no? Me va a afectar a nivel de trabajo, dinero en el mes, todo lo económico, todo lo que tiene que ver con trabajo, jefes, superiores, incluso tus padres, porque se consideran en parte superiores. Todo lo que tenga que ver con mi ámbito laboral y económico va a tener que ver con el mes. Con mis compañeros, todo lo que sea ámbito laboral, el mes. El año, todo lo que es mi vida social, mi imagen pública, mis redes sociales, incluso pueden ser cambios de país, de ciudad, ¿no? Movimiento externo, ¿no? Viajes al extranjero, un poco, el año, pero como veis es todo lo superficial, ¿vale? Todo lo externo a mi trabajo, vida social. Y si ocurre en el día y en la hora, va a estar más vinculado a mi mundo más interno, a mi casa de puertas para adentro. Si es el día, pues yo misma, ¿no? Mi cuerpo, quizás mi salud, mi autoestima, mis emociones, ¿no? Mi forma de sentir, mi casa también, mi casa como estructura, dónde vivo, ¿no? Dónde vivo, mi casa física también en el día. Y la pareja, muy importante. Cada vez que vamos a mirar temas de relaciones, temas que afecten a la pareja, la vamos a mirar en el día. Y después en la hora, todo lo que tiene que ver con los hijos, con todo lo que nace de ti, proyectos, tus emociones, las metas, el sueño, tus sueños, tus proyectos a largo plazo, todo lo que nace de ti en la hora, todo lo que tenga vinculado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un daño con en el año, por ejemplo, y lo encuentro que yo lo he puesto en el año, pues tendrá que ver con lo que hemos visto que vida social, imagen pública, redes sociales. Si tengo una destrucción, por ejemplo, en este caso un castigo intimidante en el mes, está vinculado con mi trabajo y el dinero. Quiere decir, quizás hay un cambio repentino en mi trabajo, ¿vale? Y un castigo intimidante es que estoy en una situación de desventaja total. Yo me siento indefenso ante algo que ha podido ocurrir. Es una destrucción, son cosas que terminan y, y acaban de repente o empiezan, ¿vale? Entonces tenerlo anotado, porque bueno, y tener ese foco y esa alerta un poquito más pendiente para ver qué podemos hacer, ¿no? Lo dicho, lo que representa cada pilar, vida personal, todo lo más interno, hijos, metas, sueños, proyectos, emociones, la hora, mi cuerpo, mi salud, mi pareja, el pilar del día y lo que representa el pilar del mes y el año es toda mi vida pública, mi trabajo, el tema económico, la vida social, mis redes sociales, la imagen pública, lo que los demás perciben de ti, viajes, etcétera, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer con todo esto? Pues lo dicho, nosotros ya tenemos el cuaderno de bitácoras, la idea o la función era esa, o sea, tener recopilada toda la información para ver de qué manera, ¿vale? Toda esta información se vincula. O sea, qué tengo, qué tipo de interacción tengo en mi vida, hora, día, mes y año, ver en qué áreas de mi vida les afecta y después con los 5 elementos, recurso paralelo, producción, riqueza y poder, ver qué asuntos están ahí metidos, ¿no? Por dónde pueden venir los tiros. Esa es la idea. Y ya terminando un poquito, nos queda muy poco, es ampliando la información más sobre los animales, ¿no? En la página 2 también teníais, si os acordáis, habíamos rellenado esto y os quería explicar un poquito de qué tratan esas energías. Cuando hablamos de personas bonitas, ¿vale? Las que tenéis ahí apuntadas, hablamos de energías que vienen con ayuda de terceros. Son cuando aparecen esos animales en los ciclos de suerte, en el año, en los meses, etcétera, y veo que ese animal está ahí, o incluso lo puedo tener en mi carta natal, ¿no? Si lo tengo en mi carta natal, significa fijo, implica que yo voy a tener siempre acceso a personas que me ayuden, a personas que de alguna manera me apoyen cuando lo necesito. Esa ayuda va a estar ahí.
Si no lo tengo fijo en mi carta natal, podré buscarlas externamente, pues en años en curso que lleguen, si llega ese animal, en meses, etcétera, etcétera. Cuando hablo de la estrella de inteligencia o de estudio que yo he puesto ahí, van a ser periodos en mi vida, o si la tengo ya en mi carta, es que yo ya de por sí tengo esa energía conmigo, en el que el aprendizaje de cosas nuevas me va a resultar bastante sencillo. Tengo una maximiza, digamos, mi capacidad de aprendizaje y de adquisición de conocimientos. Entonces está bien tenerla porque es súper interesante, ¿no? Poder aprovecharla. Después tengo la de viajes, que implica que, bueno, que cuando llega esa energía, puede que la tenga mi carta natal, yo tendré más una tendencia a estar en movimiento, a viajar, a moverme, ¿no? A estar siempre de aquí para allá, depende de qué sector de mi vida. Eh, Después, la estrella de viajes significa eso, una mayor tendencia a eso, a viajes, a desplazamiento, a mucho movimiento sobre todo, ¿vale? Y contactos muchas veces con el extranjero. Cuando hablo de la estrella de encanto, esta es maravillosa. Cuando llega la flor de melocotón, puede que esté también en tu carta, ojo, fija. Entonces, cuando tengo flor de melocotón, significa que voy a tener ese yo no sé, je ne sais quoi, ¿no? Como dicen los franceses, que es ese encanto, esa aura un poco más que atrae al resto, todos me van a ver como más agradable, más bonita, más interesante. Voy a atraer más gente a mi vida, ¿vale? Desde el punto de vista romántico, bueno, pues sí, pero oye, la puedo utilizar para ventas, la puedo utilizar para promociones en mi trabajo, la puedo utilizar para hacer nuevas amistades. En realidad es una energía que es como un arma, ¿no? Una super arma, ¿no? Que puedo utilizar, un superpoder también que puedo utilizar en momentos determinados de mi vida. Si me llegan en ciclos de suerte o si me llegan con los años, es un año en concreto, puedo poner todo este superpower para atraer a la gente que necesito a mi vida, para encontrar más fácilmente a lo mejor parejas y a lo mejor voy a tener ese encanto adicional que la gente va a percibir de manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, no hace falta que haga nada, simplemente que esté o que hable. ¿No? La gente va, como que a la gente le gusta, van a decir, hoy qué agradable, hoy qué interesante, hoy qué mono, qué mona, ¿no? Es como un plus, ¿no? Y después la estrella solitaria, esta estrella es un poco más delicada, pero prácticamente cuando aparece, puede que aparezca en nuestra carta también, es una tendencia a querer estar más como recluidos en nosotros mismos, ¿no? Como que necesitamos ese me time, ese espacio para mí, donde me aíslo del resto porque no me apetece estar tan en contacto con la sociedad, entre comillas, ¿no? Entonces necesito momentos de introspección. Si alguno de vosotros os llega esa que será vuestra energía, que la tenéis identificada este año, quizás este año, pues os encontréis que emocionalmente tenéis esa tendencia a querer pasar más tiempo solos, más recogidos, no tanto en contacto con la gente, no tenéis más tanto esas ganas de socializar. Y de ahí, pues bueno, esas estrellas, ¿no? Os quería pasar este esquemita, que es muy interesante, porque cada animal, además, hemos dicho que todas las energías son cíclicas. Tenemos 12 animales que representan a 12 constelaciones. Y el tiempo es cíclico. Además, estos animales los vamos a encontrar siempre representando a los 12 meses del año, ¿vale? Y a franjas horarias de 2 horas. Quiere decir que si yo, por ejemplo, mi estrella, mi persona bonita, ¿no? Mi energía de persona de ayuda noble es el mono, por decir, todos los meses de agosto, el mono va a estar ahí para mí. Es decir, que yo en agosto puedo aprovechar ese mes para pedir ayuda, moverme más, si soy empresaria y quiero buscar subvenciones o tengo que hacer gestiones, puedo aprovecharlas, si tengo que pedir ayuda a padres, amigos, esa energía va a estar ahí, ¿vale? El mono siempre va a estar en agosto, la rata siempre va a ser diciembre, el buey va a estar en enero, el tigre en febrero, el conejo en marzo, el dragón en abril, la serpiente en mayo, el caballo en junio, cabra en julio, el mono en agosto, gallo septiembre, perro octubre y cerdo en noviembre, ¿vale? Yo, aparte de que este año, por ejemplo, que entra sea tigre de agua yang, el tigre va a estar durante todo el año, ¿vale? El tigre va a estar durante todo el año. Pero aparte, todos los meses de febrero de todos los años, la energía tigre va a estar ahí. Todos los meses de marzo de todos los años, el conejo va a estar ahí. Es una energía presente.
Además, os la he puesto por colores porque, bueno, eso a nivel mucho más avanzado, pero noviembre, diciembre, enero conforman una trilogía de agua porque son los meses de invierno en metafísica china, febrero, marzo y abril son los meses de primavera, mayo, junio y julio son los meses de verano, agosto, septiembre, octubre son los meses de otoño, ¿vale? Aunque sea agosto, energéticamente la energía fuerte de metal está ahí en agosto, septiembre, octubre y como he dicho, entonces es interesante tener localizados dónde están estos animales todo el año, porque dependiendo de las energías que me hagan falta, por ejemplo, mi estrella de flor romántica, la de encanto, ¿no? Es el conejo, pues yo sé que todos los meses de marzo yo tengo que estar promoviéndome y haciéndome más visible que nunca. ¿Por qué? Porque los demás me van a percibir de otra manera. Quizás voy a tener ese encanto más que los demás van a verme más atractiva, van a verme si me dedico al sector de ventas, quizás pueda aumentar ventas ese mes porque los demás me van a percibir de otra manera más interesante. Entonces, es muy importante tener localizado dónde están los animales todos los meses, que son estas energías fijas ahí, y cómo puedo aprovecharlo. Y después al lado de los meses veis las horas. Y es que todos los días, que aparte todos los días los veremos en el Tonshu, existen, todos los días vienen unos animales diferentes que interactúan con el animal del mes y el animal del año. Cada hora, cada 2 horas es un animal también. O sea, si yo imaginaros, ¿no? Que tengo que hacer una llamada el mes de para vender un producto, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Quiero utilizar el mes de marzo. ¿Qué hora utilizaría? Pues la que está, si quiero utilizar la hora conejo, sería de 5 a 7 de la mañana. Pero poco probable a lo mejor que yo llame a alguien de 5 a 7 de la mañana. Entonces, bueno, pero a lo mejor yo qué sé, estoy en redes sociales y quiero grabar justo mi vídeo para colgarlo, estoy diciendo una chorrada, pero bueno, en TikTok o un vídeo para redes sociales o algo, pues uso el horario en el que esa energía para mí está más fuerte y me beneficia. Es para entendernos, ¿vale? Esta hoja no la había incluido hasta ahora en el cuaderno de bitácora, pero lo voy a pasar en el email. O si lo podéis descargar porque está en el link. Y más cositas. Esto ya a nivel muy, muy avanzado es que las ramas terrestres también van a estar, estos animales también se encuentran en Feng Shui en el espacio. Es decir, que yo en mi casa, con la plantilla que ya tenéis, puedo ver en qué sector se encuentra la energía de determinados animales y activarlas, ¿vale? Simplemente esto es a nivel muy avanzado, pero para que sepáis que también podemos activar esos animales en nuestra casa, en nuestro hogar, en determinados grados de las direcciones cardinales, ¿vale? Y en temas de Feng Shui, algo muy rápido. Ya tenemos, según habéis hecho el tutorial, tendréis esta ficha cumplimentada con direcciones favorables, mis direcciones con el corazón que son las favorables y las que tengo que evitar. Tendremos nuestro GUA, que es súper importante en Feng Shui, y tendremos nuestro palacio de vida. Eso es fundamental, ¿vale? Para el taller. Y tenemos esta tablita donde tenemos las direcciones positivas y para qué sirven y las negativas. Importante, dentro de mi plano yo tendré las divisiones por sectores, ¿vale? Una vez que yo tengo las divisiones por sectores, lo que quiero que entendáis cuando hablemos de sectores es que los sectores son el lugar físico donde yo estoy, es decir, mi ubicación. Yo, Rosana, puedo estar ubicada en el sector norte, que puede ser el salón de mi casa, o en el sector sureste, que puede ser el jardín. Cuando hablamos de sectores, hablamos de zonas concretas, espacios físicos de nuestra casa, ¿vale? Entonces, cuando yo digo, en el sector norte hay una muy buena energía, quiere decir que en el sector, o sea, en ese espacio de mi casa físico donde se encuentra el norte, en ese sector hay energía favorable, por ejemplo. Entonces yo, Rosana, me ubicaré en el sector norte. ¿Qué es el sector norte en mi casa? Puede ser mi cuarto, puede ser la cocina, puede ser el salón. Buscaré cuál es el sector norte y me ubicaré físicamente en ese sector. Cuando hablamos de direcciones, no hablo de sectores. Ojo, cuando hablo de direcciones, hablo de hacia dónde miro, hacia dónde dirijo mi mirada, ¿vale? He puesto ahí 2 gráficos porque muchas veces nos confundimos. También cuando dormimos podemos estar hacia una dirección. La dirección cuando dormimos es esa que veis ahí en el gráfico, es hacia dónde tengo mi cabeza. Eso sería la dirección.
Entonces, diferencia, yo puedo estar en el sector norte, pero mirar hacia la dirección oeste con mi brújula. O sea, físicamente yo puedo estar en el oeste y mirar hacia el sur, dirección sur. Yo puedo estar en el sureste y mirar en dirección oeste. Yo puedo estar en el sur y mirar al sur también. O sea, yo puedo estar en un mismo sector y mirar a esa dirección, pero puedo estar en un sector concreto y mirar hacia otra dirección. Diferencia, por favor, es muy importante. Sectores, lugar físico en el que estoy presente, dirección, la dirección hacia dónde va mi mirada, hacia dónde miro, que no tiene nada que ver con el sector. Repito, pero es muy importante. Sector donde estoy ubicada físicamente, dirección hacia dónde estoy mirando. ¿Ok? Y por último ya, Chimendunyan, con selección de fechas que ahora veremos, Chimendunyan. Lo único que quiero saber es, lo único, bueno, que quiero que tengáis claro es que hayáis cumplimentado esta ficha, que tengáis claro cuál es vuestra deidad y vuestro palacio de destino. Ojo, vuelvo atrás, son dos conceptos diferentes. En Feng Shui hablamos de palacio de vida. Palacio de vida, mi sector en Feng Shui, el más importante de mi casa, el que tiene que estar perfecto. Y direcciones hacia dónde mirar, ahí lo veis. Cuando miro, por ejemplo, en este caso, mis direcciones, mi sector es el norte, un sector súper positivo de mi casa, o sea, un sector, perdón, súper positivo no, el sector que me representa puede ser positivo o no positivo, pero el sector que me representa y cuya energía me va a afectar directamente a mí. Si mi marido es, o mi amiga es, o mi compañero de piso es GUA 7, pues tendrá el oeste. Entonces el oeste será el sector cuya energía le afecte a él, aunque vivamos en la misma casa. Cada uno nos afectará un sector diferente. Y por supuesto después nos afectará la energía del sector donde pasemos más tiempo, independientemente. Y la dirección será hacia donde miro, es decir, si yo miro hacia el sureste, según este gráfico, lo que me dará será vitalidad y energía. Si quiero utilizar esa dirección, mirar porque tengo temitas de salud y quiero reforzar mi sistema inmunológico, pues en el sector en el que me ubique, estoy en mi oficina, me da igual qué sector sea, pero cogeré la brújula y me pondré mirando, giraré la pantalla del ordenador hacia el este y evitaré, por ejemplo, en este caso, de ejemplo, el suroeste y el noroeste. Ahí en este cuadro tenéis mucho más para qué sirve cada cosa. La prosperidad, éxito y trabajo, las buenas, salud, bienestar, amor, estabilidad, relaciones sociales, académico, crecimiento personal. Y después, para temas negativos, pues problemas imprevistos graves, pérdida y obstáculos importantes, etcétera, etcétera. Estas direcciones son para toda la vida, es decir, vosotros podéis estar en cualquier sector de vuestra casa, intentad siempre estar mirando hacia una dirección positiva. Y seguimos con Chimen. Eso es lo que quería decir. Cuando hablamos de Feng Shui, utilizo mi palacio de vida. Cuando hablo de Chimen, es mi palacio del destino. Son cosas diferentes. Y es en la dirección en la que yo me conecto de espaldas hacia mi deidad. En el email os he puesto ya, para que lo tengáis localizado, un link directamente que va al blog donde hablo de cada una de las deidades, porque así podréis ver, una vez que sepáis cuál es vuestra deidad, cuál es vuestro superpoder. Lo leéis porque está súper explicado y os va a ayudar a entender un poco cómo funcionáis, ¿no? ¿Qué talento innato es ese vuestro y qué conexión con vuestro subconsciente? ¿Qué poder, qué superpoder os da vuestra esencia, ¿no? ¿Con qué superpoder habéis llegado a esta vida, ¿no? Pues en el link de las 10 deidades los podéis utilizar, lo podéis ver. Y por último, selección de fechas. Hay mucha gente que ya lo sabe, pero bueno, quería explicaros porque vamos a trabajar con él también, que es un Tongshu, ¿no? Cuando hablo de Tongshu, vais a ver eso que está ahí. Los que estáis en mi grupo de Telegram, pues ya habéis visto que, bueno, yo todos los meses subo un calendario mensual con las energías generales, ¿vale? Que hay. Las energías generales, pues las podemos entender por años, que de hecho en el taller del Tigre de Aguayán del 2022 vamos a analizar la energía del año. Pues después todos los meses llegan energías también, hemos dicho que el tiempo es cíclico, nos llegan energías nuevas que interactúan con nuestra maleta, como decía, ¿no? Con nuestro ADN energético. Entonces, yo todos los meses, por ejemplo, os subo el calendario mensual para que tengáis claro
cuáles son las energías mensuales que hay, cuál es la energía del mes, cuál es un poco el sabor del mes que nos puede traer y aparte puedes ver en cada día cuáles son las energías diarias para cada uno de los días, cada hora, etc. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En el Tong Su, que se llama o calendario energético, vamos a tener siempre como referencia los 12 oficiales, que ya os he pasado también el link en el email para ver cómo se pueden utilizar. Las 28 constelaciones, tendremos estrellas auxiliares y otras energías y las estrellas de Feng Shui. No me quiero parar mucho porque, bueno, simplemente es para que sepáis o familiaricéis con qué es un Tong Su. Como veis ahí, yo voy a tener el día del mes, voy a tener 12 animales, los 10 elementos, o sea, si el día me trae tierra yang, tierra yin, metal yang, metal yin, madera yang, madera yin, ¿vale? Yo voy a tener todos los días, voy a saber qué animal viene y qué elemento viene. Ya sé cómo interpretar el animal en función de las interacciones, si es un combo, si es un choque, si es un daño, si es un castigo. Y también ya sé interpretar el elemento que llega, porque ya sé qué representa para mí. ¿Es producción? ¿Es riqueza? ¿Es recurso? ¿Qué es lo que representa ese elemento para mí? ¿Vale? Por eso es importante. Entonces, y ya sabré interpretar en qué puedo enfocarme en ese día concreto. ¿Me llega elemento de riqueza? ¿Me llega elemento de poder? ¿Me llega recursos? ¿Qué hago con eso? ¿No? ¿Qué hago con esa información? Después tendremos los 12 oficiales, que son 12 energías cíclicas también que podemos utilizar para emprender determinadas acciones. Os voy a pasar el link para que veáis para qué sirven. Y he puesto 12 constelaciones, pero no está mal, son 28 constelaciones, perdonadme, que son otras energías secundarias que realmente están presentes también y que podemos utilizar. Las 9 estrellas del 1 al 9, que son las que utilizaremos también en Feng Shui, las energías auxiliares y yo incluyo, porque creo que es muy importante, el tema de luna nueva y luna llena, ¿vale? Porque bueno, yo vengo también de la astrología occidental, que me encanta, y la influencia de la luna en nosotros y en los es enorme, ¿no? Entonces, para que la tengáis también ubicadas aquellos que, bueno, que sigan un poco también ese tipo de energía. Eh, a, un poco más enfocándonos, mirad, yo he cogido el recuadrito de un día y vais a ver que pone el 31, porque este es el Tong Shu de enero, 31 de enero, y tengo día peligro, Pleiades, un mono, madera yin y un número, ¿vale? Tengo un animal que es el mono. Yo voy a determinar cuando cojo un Tongsu qué animal tengo, qué interacción tienen conmigo, para ver ese día cómo viene para mí, ¿vale? ¿Qué sabor hay, ¿vale? Ahí. Después tengo el elemento, en este caso madera yin, que representa la madera yin para mí, según mi carta natal Basti. Después tengo el oficial, que en este caso es peligro, que tenéis el link, repito otra vez, para qué sirven cada uno de los 12 oficiales, para que podemos utilizarlo. Peligro normalmente, en este caso es un día en el que, bueno, se desaconsejan realizar, bueno, pues tipo, o sea, acciones, ¿no? Que puedan conllevar algún tipo de riesgo físico, pero después son muy buenas para encontrar oportunidades que normalmente no vemos, ¿vale? Oportunidades escondidas, ¿no? Ya lo leéis con detenimiento, porque tampoco me voy a parar en eso, porque tenéis súper bien explicado en el blog para qué trata. Lo que quiero que tengáis en cuenta a la hora de un Tongsu, de elegir, es que el oficial normalmente representa un 70% de esa energía. Tiene una fuerza, si el oficial es positivo, quiere decir que el 70% de esa energía ya va bien, ¿no? Después tenemos la constelación, que vais a encontrarla en roja o en azul-verde, ¿vale? Cuando son positivas las pongo en azul-verde. Esas son 28 constelaciones, no os voy a dar cada una de ellas porque es imposible, simplemente por eso las coloco en rojo y en azulito, azul casi verde, para que veáis que las azules son positivas y las rojas son negativas, ¿vale? Pero tienen como un 20% del contenido energético del día. Entonces, si todo lo demás nos acompaña, bueno, que sepáis que eso en concreto es una pequeña porción del día, que bueno, que no es tan favorable, pero bueno, podemos enfocarnos siempre en todo lo positivo. Y por último, las estrellas. Veremos ya en el taller para qué sirven cada una de las estrellas del 1 al 9, las estrellas en Feng Shui y a nivel general, bueno, pues que vienen de las 8 direcciones. Cada una de ellas tiene un tipo de energía, ¿no? Entonces cada una de ellas se puede utilizar para cosas determinadas. En este caso, la 2 y la 5
son las únicas un poco más desfavorables, yo las pongo siempre en rojo. Entonces, siempre que encontréis algo en rojo, va a ser porque no es positivo. Después yo siempre acompaño el Tongsu con un índice, digamos, o apéndice con, bueno, con las leyendas, digamos, de qué significa cada uno de los símbolos que yo puedo incluir ahí, que son energías auxiliares que también influyen en las energías generales del día. Por ejemplo, si tenéis que ir al médico o a iniciar un tratamiento, pues si podéis evitar un día ya de calamidad, pues se evitan, ¿no? O por ejemplo, si quiero emprender un proyecto a largo plazo donde todo vaya súper bien, donde no encuentro obstáculos, impedimentos, pues quizás evitaré los días de choque del año y el mes, y así, etcétera, ¿vale? Lo tenéis todo ahí detallado, yo os lo pasaré todos los meses realmente. Si vais a Telegram, tenéis el de enero, publicaré esta semana ya el de febrero porque trabajaremos un momentito con él durante el taller para hablar sobre selección de fecha. Pero bueno, creo que está bastante claro y no quiero tampoco pararme mucho más ahí, porque bueno, quería daros estas pautas básicas, ¿no? De metafísica, porque creo que es lo fundamental para poder ubicarnos un poquito mejor en lo que vamos a hacer bueno, y aprovechar al máximo el día del taller. Nada más, quedo a vuestra disposición para cualquier duda, aclaraciones que necesitéis. Este vídeo, como digo, pues bueno, si lo podéis ver todas las veces que queráis, si necesitáis repasar conceptos, se quedará, pues bueno, ahí a disposición hasta incluso después de que establezcamos la fecha para ese día en el que hablaremos de dudas, una vez que hayamos ya finalizado el taller, pues tendremos un día, una horita y media, o ya veremos dónde podemos reunirnos de nuevo para que una vez que hayáis asimilado todo el concepto, que tengáis vuestra carta natal ya un poco más, estéis más familiarizado con ellas, ¿no? Con vuestro feng shui en casa, pues podamos poner encima de la mesa dudas y nos ayuden un poco a todos, ¿no? A entender mejor y a, y a que todo sea mucho más fluido a la hora de manejar estas herramientas. Y nada más, quería daros de nuevo las gracias por vuestra confianza y ahora sí, ya nos vemos directamente en el taller. Un saludo y un beso muy fuerte.